Faithfuls, lo del domingo no fue solo una final de conferencia. No solamente vimos a los Seahawks y a los Rams jugar por un boleto al Super Bowl. Vimos cómo se juega la división a partir de hoy, qué se prioriza, qué se castiga y realmente qué tipo de equipos son los que juegan y pueden ganar en enero en playoffs. Esto no es un video para hablar del pasado inmediato de San Francisco, porque eso ya lo analizamos. Este es un video para hablar del presente incómodo y del futuro. ¿Qué sigue para San Francisco? Porque, pues mientras Seattle va a llegar a jugar el Super Bowl en el Levi's Stadium y San Francisco lo va a ver desde su sillón, pues me encuentro comentarios de la fanbase, me encuentro comentarios de youtubers, me encuentro comentarios de insiders que les desean a los Seahawks que pierdan, porque si ganan va a ser un rival muy complicado el año que entra para poder enfrentar para los 49ers. Va a ser muy difícil que le ganen. Perdón, pero eso se llama mediocridad. Ojalá y ganen los Seahawks. Ojalá y den un golpe de autoridad. Ojalá y se vuelvan el equipo más complicado de la nacional y que está en esta división oeste, en la West. Porque eso va a sacar lo mejor de San Francisco. Porque eso va a obligar a Shanahan, al staff, a ser mejores. Porque eso va a obligar al front office a hacer mejor draft, a hacer mejores contrataciones, a los York a invertir más. Ojalá y ganen los Seahawks, porque este deporte, el alma de este deporte es la competitividad, no la mediocridad. Entre más complejo, entre más difícil sea ganarle a tu rival, saca lo mejor de cada uno. Y eso es lo que tiene que ver San Francisco. Y lo vuelvo a repetir, ojalá y ganen los Seahawks. Ojalá y San Francisco aprenda su lección, mejoren, sean mejores cada día y no vivamos en la mediocridad como fanbase, como equipo, como front office, como analistas, como insiders, como youtubers. En fin, hoy vamos a responder una pregunta clave, una pregunta muy importante. Obviamente siempre con datos y con contexto real. Y esa pregunta es, ¿qué cambió en la NFC West? ¿Qué cambió en la división oeste donde vive San Francisco? Donde están los Rams, donde están los Seahawks, donde está Arizona. ¿Y por qué San Francisco no es competitivo? No puede en este momento enfrentar a McVay, a McDonald, no les puede ganar. ¿Qué tiene que pasar para que pueda ser competitivo nuevamente? Yo soy Mora, tu más sincero apóstol, y esto es San Francisco Under Pressure. Y teníamos que empezar este video platicando de dos spots, dos posiciones que San Francisco carece, que tuvo en su momento y que hoy en día sufre por no tenerlas. Dos spots que eran cubiertos por dos jugadores muy importantes en la defensiva de San Francisco, que eran Dre Greenlow y Talanoa Hufanga. Y hay que entender que esto es evidencia de roster, no es nostalgia. Y la consecuencia real se vio en esta temporada, en el 2025. Vamos a entender un poquito cuál ha sido el camino de Dre Greenlow. Dre Greenlow, que tuvo su mejor año en San Francisco en el 2022, y lo vamos a comparar versus este 2025 en Denver, en donde en esta temporada no fue ni de broma el mismo Dre Greenlow que tuvo su mejor año en San Francisco, que únicamente jugó 8 partidos. 8 partidos que se vieron muy mermado por las lesiones que ha tenido Greenlow, porque también venía de una lesión en el talón de Aquiles, porque también lo suspendieron un juego, donde únicamente tuvo 43 tacleos, 15 fueron solos, tuvo un sack, pero que en realidad no es crítica a Greenlow, es un tema físico. Greenlow ha pasado por un tema de lesiones, ha pasado por un tema pues, donde es menos explosivo actualmente, donde tiene menos presencia constante debido a las lesiones y que por ende perjudican el performance que tiene en el campo.
pero que San Francisco dejó ir una pieza clave, porque Drake Greenlow era quien le daba realmente a San Francisco ese cierre interior, ese cierre en los gaps junto con Fred Warner, para que las carreras no fueran tan explosivas por parte de los rivales, quien realmente sellaba con lectura los huecos. Perdió también toda esa velocidad lateral en las coberturas y en las asignaciones, para que los pases no fueran tan fáciles para los rivales en la zona media. Drake Greenlow podía cubrir toda el área lateral y vertical con Fred Warner. Hoy en día no hay un linebacker que frene la carrera y que cubra el pase en la zona media. No existe en San Francisco. Oye, pero Tyron Bethune puede hacerlo y Dee Winters. No, ninguno de los dos lo pudo hacer. Ninguno de los dos frenó la carrera. Ninguno de los dos podía cubrir el pase. Siempre estuvieron mal colocados, fallando sus asignaturas, con muy malos fundamentos, fallaban muchos tacleos. Sobre todo Dee Winters estuvo perdido en muchos juegos. Oye, ¿y qué me dices de Kendricks? A ver, Kendricks jugó bien un partido, no una temporada. A San Francisco le urge encontrar un jugador que pueda suplir a Drake Greenlow. Porque en esta división, si no tienes ese talento, te castiga, y te castiga por carrera, te castiga por play action, con dominio del reloj, con ritmo. Y por eso ha sufrido tanto San Francisco. Porque Drake Greenlow era una pieza importantísima en la defensa de San Francisco. Tienen que encontrar una pieza, ya sea en el draft, o en un trade, o en la agencia libre. Y tienen que encontrarlo rápido, porque Fred Warner, por muy bueno que sea, así sea el mejor linebacker de la NFL, no va a poder cubrir la zona media solo. Necesita una pareja. Y Tyron Bethune no lo es, y tampoco es Dee Winters. Ahora, platicando un poquito de Ufanga, el mismo ejercicio. Vamos a comparar su mejor año en San Francisco, que fue 2022, versus este año en Denver, que fue 2025, en donde jugó los 17 partidos en Denver. No hay un tema de lesiones actualmente con Ufanga, no hay un tema de salud. Tuvo 106 tacleos, 67 fueron solo, tuvo 2 sacks, no tuvo intercepciones, y que, como pueden ver, fue una temporada igual de exitosa que la que tuvo en su mejor año en San Francisco, en donde Talanoa Ufanga realmente nos damos cuenta que no era solamente el esquema defensivo, porque pues muchos insiders, muchos fans también decían, bueno, es que Ufanga es bueno porque pues es el esquema defensivo y tiene buenos instintos y hasta ahí. No, Ufanga no era solamente un esquema defensivo, no era solamente el sistema, era talento, talento real. Era también instinto. Y era tacleo, sobre todo, eran fundamentals. Un Talanoa Ufanga que bajaba muy rápido a la caja y que no fallaba tacleos. Y que siempre estaba bien colocado y tenía instintos de ball hawk. Que tenía intercepciones frecuentemente. Ese es Talanoa Ufanga. Y es a quien dejó ir San Francisco. No sé si haber dejado ir a Drake Greenlow fue lo correcto en ese momento. Probablemente por las lesiones que venía cargando, por el cap space que iba a generar. Probablemente lo era. Pero me queda claro que Talanoa Ufanga no fue la mejor decisión de San Francisco. Ahora, algo importante. En una división donde realmente importan los ángulos, el haber perdido a Ufanga fue dificilísimo, porque hoy en día la defensa de San Francisco no tiene ángulo de tacleo, siempre llegan tarde y llegan mal posicionados al tacleo, por eso les rompen tantos tacleos. Talanoa Ufanga te daba esa seguridad de poder frenar en campo abierto a los corredores, a los receptores, de poder hacer que un drive pudiera ser contenido. Esa es la diferencia con la defensa y con los jugadores que hay hoy en San Francisco. Y ese error de haberlo dejado ir y de no encontrar una pieza que lo supla al 100%, se ha convertido pues, en un sufrimiento para San Francisco. En touchdowns en contra, en dominio del juego por parte del otro equipo, en dominio del reloj, en corridas explosivas por todos lados, en huecos abiertos. En eso se ha convertido.
Y no es nostalgia. Aquí hay una pregunta, y la pregunta no es por qué se fueron. Porque todos sabemos por qué se fue Greenlow y por qué se fue Ufanga. Se fueron porque le dieron una bolsa gigante de dinero a Brandon Ayuk. Por eso se fueron. Porque no había dinero para ellos. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué hay hoy en el roster de San Francisco para poder suplir tanto a Greenlow como a Ufanga? ¿Quién va a dar ese brinco? Porque nadie lo hizo en el 2025. En donde estamos en una división, donde San Francisco está en una división que te exige físico, que te exige velocidad, pero sobre todo disciplina en cada juego, en cada domingo. ¿Con quién va a suplir San Francisco a estos dos jugadores en el 2026? Pues no les queda de otra más que ir al draft, hacer un trade o contratar en la agencia libre, pero tienen que hacerlo, porque si no va a seguir sufriendo de la misma forma en que sufrió este año. Y para demostrarlo un poquito y para platicar un poquito más en números, en data, tenemos que entender muy bien en dónde están los juegos hoy en esta división, en dónde se definen, porque los números lo delatan todo. Esta división se define en los trenches, en las trincheras, en la línea ofensiva y en la línea defensiva. Y hay datos que lo explican todo. Muy sencillo. Porque es una diferencia enorme la que vamos a ver a continuación. En esta tabla que les presento, vienen los stats ofensivos y defensivos de San Francisco, de los Seahawks y de los Rams en el transcurso de toda la temporada, sin incluir playoffs, en donde quien más puntos por juego tuvo fueron los Rams, quien más yardas por juego fueron los Rams, quienes más yardas por tierra tuvieron fueron los Rams, quienes más yardas por aire fueron los Rams, quienes más yardas por acarreo fueron los Rams. Los Rams fueron la ofensiva más explosiva en esta división. Pero hay un dato que resalta muchísimo y son las yardas por acarreo. San Francisco únicamente tuvo 3.8 yardas por acarreo. Seattle, que llegó al Super Bowl, generó 4.1 y los Rams 4.6. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel ofensivo, San Francisco no abre una sola ventana para McCaffrey. Eso adicional a la falta de explosividad con la que está jugando hoy Christian McCaffrey, que pues muchos dicen tuvo el mejor año de su carrera, y pues sí lo tuvo a nivel yardas combinadas, ¿no? Pero a nivel corredor, a nivel tierra, no fue una buena temporada para Christian McCaffrey. Y el principal factor es la línea ofensiva. No es capaz de abrir nada de huecos. Es muy complicado correr en San Francisco. Si vamos a la defensiva, pues nuevamente la defensiva de los Seahawks es la más fuerte. Mientras San Francisco permite 21.8 puntos por partido, la defensiva de los Seahawks únicamente 17.2. Mientras la defensiva de San Francisco permite 4.3 yardas por partido por acarreo, la de los Seahawks 3.7. Y esa pudiera verse mínima la diferencia, 4.3 versus 3.7. No suena escandaloso, pero ahí está la diferencia entre un segunda y 6, entre un segunda y 4, versus un segunda y 8, un segunda y 9, un segunda y 7. Ahí está la diferencia, porque eso hace que el rival pueda jugar con un playbook más abierto, contra un playbook limitado con el que juega por lo regular San Francisco. Puede tener un disguise defensivo mucho más eficiente, en vez de tener una defensa reactiva como la que tiene San Francisco. Y perdón, pero McDonald y McVay viven del ritmo. La división hoy en día está muy fuerte. Y vamos a ver también una tablita en donde vamos a ver cómo le fue en playoffs. Porque en playoffs fue peor para San Francisco. Peor. Permitieron 30 puntos y únicamente anotaron 14.5. Hablamos de promedios por juego. En donde únicamente 3.5 yardas por acarreo fueron lo que generaron contra 4.6 de los rivales. Oye, Mora, pero mira, por aire les va muy bien, 207 contra 136.5. Pues sí, porque tomaban lo que la defensiva les regalaba.
Sí, porque también hubo mucho garbage time, pero que nunca fue una ofensiva explosiva, eficiente, que fueron dominados en la línea todo el tiempo, donde Brock Purdy corrió por su vida todo el tiempo, sobre todo contra los Seahawks. Esa es la diferencia entre Shanahan, McVay y McDonald, porque McDonald y McVay viven del ritmo. No les puedes regalar un segunda y corto, porque te van a dominar todo el partido. Si los fuerzas a un segundo y largo, a un tercero y largo, pues los vas a obligar a revelar las cartas, a revelar su juego, su game plan. Pero no lo pudieron hacer porque San Francisco no es dominante en las trincheras, esa es la realidad. Cuando San Francisco no puede frenar la carrera, pierde posesiones, pierde control del partido, pierde el control emocional también del juego y lo más importante, llegan tarde o de plano no llegan los ajustes. Porque así pasó esta temporada. Kyle Shanahan no ajustó en los momentos importantes. Y quien me diga que Sale lo hizo, está totalmente equivocado. Porque el partido contra los Seahawks fue el claro ejemplo de falta de ajustes. Los hicieron pedazos. En fin, mientras la conversación siguen siendo los nombres, siguen siendo las grandes estrellas, y no hablemos de línea ofensiva, de línea defensiva, de trincheras, va a seguir teniendo el mismo resultado San Francisco. Al final, va a seguir siendo un equipo del cual se hable como contender y que al final apliquen el término que se dice en inglés, they choke. Es decir, se ahogaron solos, ¿no? Eso es lo que va a seguir pasando en San Francisco si no corrigen las trincheras. Vamos a hablar un poquito más adelante del draft, pero este draft es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque Trent Williams ya va de salida. Hay que encontrar un reemplazo para él. Porque el guardia izquierdo no es un guardia confiable, porque el centro no es confiable, porque Dominic Puni tuvo un retroceso. En fin, vamos a hablar un poquito más adelante del draft, pero ahora vamos a platicar también de la protección a Purdy, porque la línea ofensiva es la clave para poder sobrevivir en esta división oeste. Algo que Kyle Shanahan no ha querido ver en toda su historia en San Francisco, que no lo ha atendido ni en el draft, más que una sola vez en un trade, cuando trajo a Trent Williams. Solamente en esa ocasión atendió a la línea ofensiva. Y voy a poner un ejemplo, por ponerlo nada más. Voy a poner como ejemplo a... ¿Quién les gusta? A Colton McKivitz. McKivitz que únicamente permitió 3 sacks, 32 presiones al quarterback en esta temporada 2025. Y que, perdón, pero yo no culpo a McKivitz en esta temporada porque tuvo una evolución. Sí, quizá no es el mejor tackle derecho al NFL, pero tampoco es el peor. Me centro más en Jake Brendel, en el retroceso que ha estado teniendo Trent Williams. En donde digan lo que digan, Trent Williams ha tenido un retroceso y es normal. Para mí esta es su última temporada, esta que viene. Donde no hay un guardia izquierdo definido tampoco, donde Dominic Puni tuvo un retroceso contra su temporada anterior, que fue una gran temporada, y que si potenciamos esas 32 presiones y esas capturas que tuvo McKivitz a toda la línea ofensiva, pues imagínense nada más. Eso logra que se acelere el reloj mental del quarterback, que tenga menos tiempo, que esté buscando rápidamente a sus receptores porque sabe que viene la presión, que tiene que correr por su vida, que abandona la progresión. No hay lecturas completas, no hay progresiones completas, y que deje de ejecutar el sistema de Shanahan tal como fue concebido y con calma. Y eso fue lo que vivió Brock Purdy todos los juegos en los que estuvo presentes. Se la pasó corriendo por su vida. Y contra McDonald, que es contra quien duele más, ese medio segundo
extra que pudiera brindarle la línea a la ofensiva a Brock Purdy hacen la diferencia. Si no le brindan ese segundo extra, lo van a seguir acribillando. Punto, no hay de otra. Tienen que reforzar la línea ofensiva. Contra McVay el error de no reforzar la línea ofensiva se traduce de otra forma. Se traduce en puntos del otro lado porque tienen una ofensiva sumamente explosiva. En esta división, el reloj mental del quarterback es realmente lo que vale tanto como el talento. Si a Brock Purdy le das tiempo, se convierte en un quarterback elite. Si no le das tiempo, se convierte en un quarterback promedio. Y eso es lo que sucedió en esta temporada. Vamos también a platicar pues, de que no solamente fue por tierra el problema de San Francisco, sino también por aire. Porque aunque Kyle Shanahan, aunque San Francisco arregle la línea ofensiva, si San Francisco sigue careciendo de un wide receiver 1, va a seguir siendo vulnerable. No le movamos más. Y para eso hay que entender muy bien qué es un wide receiver 1 hoy en la división oeste. No nos vayamos a toda la NFL, vámonos a la división oeste. Un wide receiver 1 es quien te da separación temprana, quien es rápido, quien es constante, quien corre rutas perfectas, que tiene la capacidad de ganar el press que hace el corner o el nickel, que te da conversiones de tercer down, que te puede dar también ese triunfo, ganar las rutas contra el zone match, que es muy importante y que es una amenaza constante para el equipo rival, aun cuando saben que el quarterback va a ir con él. ¿Como quiénes? Pues como Puka Nacua, como Jackson Smith-Njigba, que son el prototipo de wide receiver 1 en esta división. Y me atrevería a decir que es el nuevo prototipo en la NFL. Porque hoy receptores de la talla de DK Metcalf, de AJ Brown, pues no están teniendo el impacto que tienen receptores como Puka Nacua, como Jackson Smith-Njigba, que son receptores más ligeros, menos corpulentos, pero que son de muy buenas manos, de rutas muy limpias, que son muy rápidos, que son fuertes, que son seguros, que realmente fuerzan ajustes defensivos, que cambian las coberturas del equipo contrario y que aceleran la toma de decisiones de su quarterback. Porque están abiertos, porque no necesitan 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos para estar abiertos. Generan separación muy rápido. Sin ese perfil, el quarterback hoy en día sostiene mucho el balón. Depende mucho de la protección en el pocket. Sin ese perfil, el timing se rompe. Porque en vez de ser un equipo fuerte, rápido, constante, consistente, se convierte en un equipo que no tiene timing, que tiene que esperar a que encuentre un receptor abierto o que se abra una ventana. El sistema ofensivo se vuelve predecible cuando no tienes un wide receiver con este calibre. Y eso le pasó a Kyle Shanahan. No pudo pasar el balón contra los Seahawks. No pudo. Y va a seguir pasando hasta que encuentren un wide receiver 1. En esta división, sin un wide receiver 1 real, no hay ventana para poder tener un triunfo sostenido. Sí, podrán ganar uno que otro juego, pero cuando se enfrentan a la defensiva que tiene McDonald, no van a poder. Porque necesitas velocidad, necesitas separación. Y Faithful, quiero hacer una pausa para invitarte a que te suscribas, a que compartas, a que dejes tu like, si es que este video te está dejando algo diferente. Gracias a ustedes se ha formado una comunidad donde somos ya casi 500 suscriptores, que se oyen muy poquitos, pero que en realidad ha sido un gran esfuerzo, porque este es un canal de análisis, no de porra. Te pido por favor que compartas para que esto llegue a más faithfuls que gustan del análisis. Pero también quiero leerte en los comentarios con una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es lo que hace falta para que San Francisco vuelva a ser competitivo en esta división oeste? Y hay dos opciones que te voy a dejar en este momento. La opción A, que son las trincheras.
línea ofensiva, línea defensiva. Y la opción B, que es un wide receiver 1 real. Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, vamos a continuar, Faithful, platicando de qué es lo que busca San Francisco y qué es lo que necesita realmente en su próximo coordinador defensivo. Y esto después de la salida de Sale. ¿San Francisco necesita continuidad o necesita evolución? Porque hay tres nombres que suenan fuerte. El primero es Gus Bradley, que ya está en San Francisco y que es darle continuidad a lo que ha hecho Sale. El siguiente es Jim Schwartz y el tercero es Raheem Morris. Que la decisión va a importar mucho y quizás sea la decisión más importante de esta era para San Francisco. Porque esta decisión no va de un solo nombre o de tres nombres. Va de la filosofía con la que va a enfrentar San Francisco las próximas temporadas. De una filosofía defensiva. Si se le da continuidad al White Nine o cambia por completo. Y vamos a empezar primero por Gus Bradley. Gus Bradley que pues, es lo más cómodo para San Francisco porque representa la continuidad. Lo que ya hecho Sale, ¿no? ¿Y qué es lo que trae a la mesa? Pues trae una base de un esquema 4-3, que es lo que juega San Francisco, con un cover 3 clásico, y que es una defensa estructurada, es disciplinada, pero que no tiene demasiadas variaciones. Realmente es un poco más de lo mismo que hemos venido viendo de San Francisco. Que tiene pros y tiene contras también, ¿no? Sus pros, pues es que es una alineación prácticamente inmediata con Kyle Shanahan, con el front office, que es una transición muy sencilla, es una transición inmediata, que es un lenguaje conocido, que no te va a romper el vestidor y que va a ser una curva de aprendizaje de cero, porque va a seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo San Francisco. Ahora, ¿cuáles son los contras? Pues que tiene poca multiplicidad, que va a seguir presionando exclusivamente con el front, que no va a tener esas variaciones en cargas simuladas, en que te cargue con el níquel, que te cargue con el strong, que haga diferentes cosas, que bote a un liniero para cubrir la zona media. Eso no va a existir. Va a seguir usando el mismo sistema que tiene hoy actualmente San Francisco, pero que es un esquema que ya está completamente descifrado por la división, que lo conoce muy bien McVay y que lo conoce muy bien McDonald. Bradley no es un mal coach, es un buen coach. El problema es que la división ya lo tiene completamente leído, descifrado, ya vio esta película una y otra vez. Y cuando McVay y McDonald saben exactamente qué viene, pues el margen desaparece. Es mucho más sencillo para ellos el partido. Tenemos su contraparte, que es Jim Schwartz. Ahí sí es una evolución agresiva porque rompe el molde de lo que se hace hoy en día en San Francisco. ¿Qué trae a la mesa? Pues trae identidad, una identidad muy clara de ganar con los 4 del front. 4 muy agresivo, ese front 4 que es sumamente agresivo con Jim Schwartz, que tiene wide alignments, que tiene stunts, que tiene un colapso del pocket muy efectivo, pero que no vive del blitz. Jim Schwartz no vive del blitz, vive del 1 contra 1, ganando continuamente en el frente. Ahora, ¿por qué incomoda en esta división? Es muy sencillo, porque rompe el timing de los quarterbacks, de las ofensivas, porque obliga al quarterback a decidir antes, porque vive bajo presión, porque vive bajo asedio, y porque no regala lecturas fáciles. Por eso es tan incómodo Jim Schwartz para los equipos rivales. Y es importante para McVay y para McDonald que no esté Jim Schwartz en San Francisco. ¿Por qué? Pues porque McVay necesita timing, porque McDonald necesita control, necesita ritmo de juego, necesita control del reloj, y porque Jim Schwartz se quita ambos. Es ese prototipo de coordinador defensivo que es agresivo, que te quita todo, que no te permite nada fácil y que no sacrifica la cobertura. Y eso es muy importante. No sacrificar cobertura. Y Jim Schwartz sí es una evolución. Y una evolución fuerte. Pero también es una apuesta muy, muy diferente
y muy compleja para San Francisco, porque tendría que tener alineación total con Kyle Shanahan y con el front office. Y no sé hasta qué punto Jim Schwartz pueda ceder un poco. Y el tercer perfil es Raheem Morris, que todos lo conocemos, muchos insiders, muchos analistas lo quieren en San Francisco, que es una opción muy real, que está libre, que está disponible, que lo conoce muy bien Kyle Shanahan, que ya fue campeón de un Super Bowl con los Rams, que su defensa fue top 10 en el 2021 y que no está casado con una sola receta. Y eso es lo que más me alarma un poquito, ¿no? Que él prioriza las jugadas explosivas, es decir, las limita, que confunde mucho al quarterback en el pre-snap, que ajusta muy bien al rival sin imponer un dogma, sabe hacer ajustes en el transcurso de los juegos, y que tiene un fit con San Francisco muy específico, porque lo acabo de decir, conoce muy bien a Kyle Shanahan, conoce la estructura de San Francisco, y que podría entrar al vestidor sin incendiarlo, sin ningún problema. Pero que hay un riesgo, y ese es un riesgo muy real, que eso es lo que me preocupa de traer a Raheem Morris. Es que si Raheem Morris llega a ejecutar el mismo libreto que tienen los Niners, el mismo libreto de siempre, la misma estructura, el mismo sistema, entonces no va a ser una evolución. Va a ser más de lo mismo. Va a ser una continuidad maquillada. Porque eso es lo que le gusta a Shanahan, la continuidad. Entonces aquí la pregunta no es si es Bradley, si es Schwartz, si es Morris, porque todos son buenos coaches. Todos son buenos coordinadores defensivos. La pregunta es si San Francisco quiere evolucionar. La pregunta es si Kyle Shanahan está dispuesto a ceder el control total de la defensiva o solamente cambiarle el nombre a la puerta para seguir haciendo lo mismo. Esta es una decisión de era. Eso es lo que representa la elección de un nuevo coordinador defensivo. Ahora, también se viene el draft. Un draft que probablemente sea el más importante de San Francisco en los últimos años, porque es un draft en donde tiene que suplir y tiene que cubrir huecos muy importantes que hay hoy en día en el roster en San Francisco. Empezando porque San Francisco tiene 7 picks. Tiene un pick que es el número 1, su primer pick en la ronda 1, que es el 27 global. De ahí tiene un pick en segunda ronda, un pick en tercera ronda, tiene un pick en cuarta ronda, tiene 2 picks compensatorios también en cuarta ronda y tiene un pick compensatorio en la quinta ronda. No tiene picks en la sexta y en la séptima ronda hasta el momento. Entonces tiene 7 picks para poder tapar pues, prácticamente 5 huecos grandes que tiene San Francisco hoy actualmente, en los cuales debe ser muy inteligente John Lynch, Kyle Shanahan, y deben priorizar para poder tener éxito en este draft. Y lo primero que tienen que buscar es línea ofensiva. Sí o sí. No hay manera que no busquen línea ofensiva. Tienen que priorizarla. Tienen que buscar un reemplazo para Trent Williams. Y lo vuelvo a repetir, yo no creo que tenga una temporada más allá de la que sigue. Para mí, la próxima temporada es la última de Trent Williams. Tienen que buscar a su reemplazo. Y tienen que ponerlo a jugar ya. No estoy diciendo saquen a Trent Williams y metan al reemplazo. No, no. Pero lo puedes meter como guardia izquierdo, no sé. Irlo involucrando poco a poco. Tienen que buscar un centro. Tienen que cambiar a Jake Brendel. Jake Brendel no es el centro que San Francisco necesita. Tienen que buscar un wide receiver 1. El prototipo de Jackson Smith-Njigba y de Puka Nacua. Eso es lo que tienen que buscar en el draft. Y no sé si sea en el draft o sea en un trade con otro equipo. Pero tienen que encontrar un wide receiver 1 urgentemente. Tienen también que draftear línea interior defensiva para bajar esas 4.3 yardas por acarreo que les está generando todos los demás equipos. No pueden seguir permitiendo corridas tan explosivas, tan grandes. No pueden seguir permitiendo estar en segunda y corto, en tercera y corto. Tienen que buscar también un edge rusher que acompañe a Nick Bosa.
Oye, Mora, pero está Mikel Williams y va a regresar. Sí, Mikel Williams es un stopper contra la carrera, no es un edge rusher natural que presiona el quarterback. Necesitan presionar al quarterback. Fueron los últimos en capturas en esta temporada que acaba de terminar. Y tienen que buscar un linebacker que haga pareja con Fred Warner. Lo vimos al principio del video. Se fue Greenlow y nadie ha sido capaz de poder asumir ese rol. Pero también tienen que buscar un safety con rango. Un safety que pueda tener coberturas, que pueda bajar rápido, que sea fuerte, que tenga buen tacleo. Y aquí es donde se vuelve importante lo que platicábamos al principio del video. ¿Cómo suples a Greenlow y a Ufanga? Entonces, como pueden ver, son varias posiciones las que San Francisco tiene que cubrir. Y las tienen que cubrir a través del draft, a través de trade, a través de la agencia libre. Pero estas son las prioridades de San Francisco porque no es un solo jugador. Tienen que corregir el tipo de equipo que armaron. Punto. Porque este equipo no está armado para Super Bowl. Y tienen que corregirlo. Ahora, el Super Bowl es en casa. Sí. Pero San Francisco lo va a ver desde su sillón. ¿Por qué? Pues porque Seattle ganó la final de la Conferencia Nacional 31-27 a los Rams. A los Niners le ganaron 41-6, eliminándolos en el divisional. En un partido que no tiene ni caso ni vale la pena recordar, pero donde lo rompieron desde a los 13 segundos, donde destrozaron a San Francisco, donde los limitaron, donde les corrieron lo que quisieron. Y que Seattle no ha sido perfecto, pero es un equipo moderno. McDonald tiene un equipo bien coachado, bien entrenado, que tiene respuestas en el momento exacto. En donde va a jugar un Super Bowl en Santa Clara. Donde va a jugar como visitante. Pero que realmente lo merece. Y que lo voy a reiterar. Ojalá y lo gane, porque le hace muchísima falta a esta división que lo gane Seattle. Le hace muchísima falta a San Francisco que llegue un equipo más potente y más poderoso para sacar lo mejor de ellos. Algo importante, Sam Darnold. Un Sam Darnold que viene de ser el suplente de Purdy, previamente de ser un quarterback fracasado en los Jets, que bueno, ¿quién no fracasa en esa franquicia, no? Que de ahí pasó a Carolina, luego a San Francisco, siendo el suplente de Purdy. Después se fue a Minnesota, donde tuvo pues, un muy buen éxito, donde le fue muy bien, pero que no lo renovaron. Y de ahí llegó a los Seahawks, a un sistema diferente, con un McDonald que lo tiene muy claro, que es un gran coach, y que hoy en día ya está en un Super Bowl, y que tiene altas probabilidades de ganarlo, y que puede ganar un Super Bowl antes que Lamar Jackson, antes que Joe Burrow, antes que Josh Allen, antes que Brock Purdy, antes que Kyle Shanahan. Es un golpe fuerte para San Francisco porque McDonald en 2 años de estar en la división puede ser campeón. Porque Sam Darnold, después de haber sido menospreciado, después de que todos, incluyéndome, hemos dicho, Sam Darnold bajo presión, se equivoca, comete errores, no funciona, pues no lo ha hecho. Y ha jugado buenos playoffs. Y ha tomado buenas decisiones. En fin, la pregunta ya no es si San Francisco tiene talento. La pregunta es si está dispuesto a cambiar, a mejorar lo que ya fue descifrado. Así que, Faithfuls, quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué prefieren? Hay 2 preguntas. ¿Qué prefieren? ¿Continuidad que ya conocen o evolución aunque sea incómoda? Es la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, ¿qué urge más para volver a competirle a McVay, para volver a competirle a McDonald? ¿Un cambio de roster
o respuestas del staff defensivo. Ahora, en el próximo video, Faithful, vamos a tener un análisis completo del Super Bowl, del previo al Super Bowl. ¿Cuáles son los matchups? ¿Dónde se puede romper el juego? ¿Cuál va a ser el pick que vamos a tener nosotros? Mi pick final. Y solamente les quiero dejar algo muy importante. La herida de Seattle hoy está abierta, no porque le haya ganado solamente a San Francisco, sino porque evolucionó primero que San Francisco. Faithful, si te gustó este video, comparte, dale like, suscríbete para que seamos más en esta comunidad. Responde a las preguntas que te acabo de hacer hace un momento. Te las voy a dejar en los comentarios. Y hagamos más grande esta comunidad, Faithfuls. Esta comunidad que no somos solo porra, somos análisis. Así que, Faithfuls, pueden ir en paz, que esta celebración ha terminado. Yo soy Mora y esto es San Francisco Under Pressure.